claro, en pleno contexto electoral nos preocupa, además de lo político, lo económico. Y todos empezamos a preguntarnos, ¿qué va a pasar con la economía una vez que tengamos ya no solo definido a los candidatos en las PASO, sino en las elecciones? Por eso, esta noche vamos a conversar con Agustín Echevarne, que es economista, es referente de Libertad y Progreso. Gracias, Agustín, por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Junto a Leandro Dario. Y hay una primera pregunta para hacerte y tiene que ver con esta idea que se ha instalado políticamente en la campaña de que lo que se viene en las próximas elecciones es una definición de modelos económicos. ¿Crees que es esta la línea o en realidad no está tan claro esto de los modelos y hay por lo menos 3 candidatos que con matices piensan lo mismo y solo uno que por allí tiene una mirada rupturista respecto de lo que hoy hay? No, yo creo que hay un cambio de paradigma que probablemente están... Para mí hay 2 candidatos que significan un gran cambio de paradigma, que son Javier Milei por un lado y Patricia Bullrich. Y que piensan más o menos parecido, la idea es más o menos... Y Horacio Rodríguez Larreta también va a ser un cambio importante con respecto a lo que estamos hoy. O sea, en los 3 casos están proponiendo algo completamente distinto a lo que estamos viviendo en estas últimas décadas. La diferencia está después en los matices de con qué velocidad hacerlo o con cuán profundas serían las reformas. Y ahí sí creo que hay una diferencia muy grande. ¿Y cuáles serían en todo caso esas diferencias? Porque a veces resulta fuerte para una parte del electorado escuchar hablar de reforma laboral, reforma jubilatoria, sin saber de qué se está hablando y cómo se va a ejecutar. Planes sociales, otro tema sensible en un presente donde la pobreza es del orden del 40%, ¿no? Sin duda. Nosotros hablamos hace muchos años de la necesidad que teníamos de no tener déficit fiscal. Claro. Tenías que bajar el gasto público porque de esa manera entonces puedes tener ingresos equivalentes a tus gastos y no generas deuda. Si en cambio seguían gastando siempre más de lo que te ingresa, vas generando una deuda que ya es insostenible. Bueno, lo que pasó es que ese modelo colapsó. Hoy Argentina está quebrada. Hoy tenés un país que debe más de 400.000 millones de dólares, o sea que el Tesoro está muy complicado para pagar la deuda, y del otro lado un Banco Central que también está quebrado, con reservas que ya están en terreno negativo y con una deuda que ya equivale a 2,7 pesos por cada peso que hay en la calle. El Banco Central debe 2,7 pesos adicionales. Entonces eso te genera como ahí como 2 grandes bombas hacia adelante que hay que resolverlas. Y no hay otra alternativa que bajar drásticamente el gasto público. Y cuando decís, bueno, ¿cómo hago para bajar drásticamente el gasto público? Obviamente tenés que hacer un cambio muy profundo de reforma del Estado y un cambio muy profundo en los sistemas de cómo estamos con el tema de los planes sociales. O sea, uno puede tener un seguro de desempleo, como tienen todos los países, que se limita a un tiempo. Entonces tenés una crisis, tenés una recesión, el gobierno ayuda con un seguro de desempleo hasta que pasa la recesión y se suprime el subsidio. Pero cuando aquí lo pasamos durante 2 décadas, que le seguís dando a la gente el dinero, distorsionás completamente la economía, pero también distorsionás la vida de esas familias. Agustín, hay 2 datos que la gente mira con mucha preocupación. Una es la inflación, que está muy alta, y el otro es el dólar. De acá a las PASO, ¿qué puede pasar con esos 2 datos teniendo en cuenta, bueno, que el dólar, después de la corrida de abril, mantuvo cierta estabilidad? Bueno, es buenísimo lo que señalás. La inflación es un problema muy serio, porque la inflación implica castigar a los más pobres, siempre. La inflación es un impuesto sobre todo a los que viven del salario, ¿no? Por supuesto también a los jubilados, pero es un impuesto no legislado, es el peor de todos. Y si vos mirás lo que pasó en el último año, desde que está Massa, la inflación era de 90% anual y ahora estamos en 140% anual. Las expectativas de los economistas para este año es 140%. Es decir, que la inflación va a continuar y la idea es que después de esta desaceleración que es muy típica en estos meses de invierno, digamos, que ocurre por estacionalidad, bastante probable que vuelva a acelerarse porque no han corregido ninguno de los problemas. El tipo de cambio va a depender fundamentalmente de que siga consiguiendo crédito. Fíjense que lo que está haciendo Massa y Rubinstein es patearle el problema para adelante consiguiendo crédito. ¿Pero qué significa eso? Aumentar la deuda. Claro. Entonces, y ahora no solo con el Fondo Monetario, sino que además incorporaron la deuda con los chinos. Y la deuda con los chinos es todavía más complicada que la del Fondo Monetario. Tiene tasas más altas, pero además son créditos más oscuros, tienen cláusulas secretas. Entonces
Entonces son un problema adicional que estamos incorporando. O sea, la economía hoy está peor que hace un año, está peor que hace 4 años, está peor que hace 8 años. O sea, venimos en una declive desde el 2011 para acá. 2011 para acá estamos en una situación de estanflación. Y hoy volvemos a la estanflación también, porque tenemos no solo la inflación del 140%, sino que la economía empieza también a contraerse. En esa situación, la contracara es obvia, sube la pobreza. Hay datos que hoy se publicaron, que estuvo manejando el INDEC, qué es lo que pasa con la actividad industrial, qué es lo que ocurre con los estimadores mensuales de actividad económica, y en el medio de todo esto está pendiente una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y en el área de finanzas, para quien venga, hay otra situación muy tensa que es la de las LELIQ, ¿no? Porque ese es otro tipo de deuda, y ahí está. Exactamente, eso es lo que hablaba, la deuda remunerada del Banco Central ya es 270% de lo que es la base monetaria, de todos los billetes y monedas que hay. Pero el tema del dólar pasa por el acuerdo del Fondo Monetario. Lo que está en discusión ahora es, primero, si el Fondo Monetario le va a dar 8.000 millones de dólares, 7.000 millones, o lo que quiere Massa que se acerque a 10.000 millones de dólares. ¿Para qué quiere ese dinero extra? Para intervenir en el mercado de cambios. Pero si intervienen en el mercado de cambios y te controlan el tipo de cambio, ¿no? Y logran que no suba el contado con liquidación en distintas intervenciones que viene haciendo el Banco Central, nuevamente es pan para hoy y hambre para mañana. Las distorsiones se acumulan. Es lo que nosotros los economistas hablamos de inflación reprimida. Vos tenés una inflación explícita, que la sufren todos, que vamos al supermercado y sabemos que la semana que viene los precios del supermercado van a estar más altos. Pero además los economistas calculamos la inflación futura por estos desequilibrios de inflación reprimida. La deuda con el Banco Central, el cepo cambiario, las tarifas que se van quedando por detrás de la inflación. Entonces precios congelados o regulados. Precios congelados y regulados. Cuando vos sumás todo eso, tenés incorporada una mega inflación hacia adelante. Bueno, eso es lo que tiene que resolver el próximo gobierno, sea quien sea. Bueno, la situación que se viene es inquietante, ¿no? Porque además está la situación social, la protesta en la calle, el acuerdo con el fondo. O sea, si bien yo soy optimista. Bueno, yo creo que se viene un cambio importante en Argentina. Hemos pasado, porque cuando hablamos de los problemas, por ejemplo, siempre se habla de que el ajuste te genera un costo social. Sí. Yo les digo, señores, es al revés. Lo que nos está generando el costo social es no haber hecho las cosas bien. Bueno, pero por el hecho de que Macri no hizo el ajuste en el 2016, por ejemplo, hoy tenemos un costo social mucho más grande porque tenés un problema importante de aumento de pobreza, de aumento de inflación, de aumento de endeudamiento. Entonces hay que resolver los problemas. Hay que tomar el toro por las astas y resolver los problemas. Agustín, y eso es lo que va a encarar el próximo gobierno. Hay un punto acá que tiene que ver con la posibilidad de avanzar en proyectos. Esos proyectos se debaten en el Congreso. Y ahí va a ser muy importante ver qué cantidad de diputados y senadores tenga cada proyecto, cada modelo político y qué va a pasar con el rol de la futura oposición. Porque ese es un tema que preocupa. ¿Qué va a pasar en el Congreso con la oposición y cuánto de esa oposición se va a volcar a la calle y de qué manera, ¿no? Ahí es muy bueno lo que decís, Silvina, porque es así. Y ahí es donde yo creo que está la gran clave, la diferencia, si querés, entre quién puede ganar las elecciones y cómo gobernar. Por ejemplo, si ganara, yo creo que el peronismo pierde. Entonces, suponiendo que gana, por ejemplo, Juntos por el Cambio, no es lo mismo si gana Patricia Bullrich, que probablemente haga un acuerdo con Javier Milei para hacer reformas más profundas todavía, que si gana, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que probablemente va a tener un consenso con parte del peronismo. Entonces, son como dos formas de aproximarse a la situación bastante diferentes. Y lo viene diciendo permanentemente en el discurso, lo estamos viendo ahora en la campaña. En el caso de Horacio, habla permanentemente de buscar un consenso con el 70% de la clase política. Yo el inconveniente que le veo a esa idea, que desde el punto de vista uno le resulta atractivo porque es lo que debería ser, ¿no? Ponernos de acuerdo el 70% de los argentinos. El problema es que ese consenso hasta ahora en Argentina ha sido muy negativo. Ha sido siempre para tener más deuda, más inflación, devaluar la moneda y el costo, ese es el costo social. Cuando vos devaluás la moneda y tenés inflación, eso es criminal, porque le estás pegando a las personas más pobres, sobre todo a los que están dependiendo de un salario negro, que no se pueden defender. No hay ninguna pyme que pueda estar subiendo los sueldos este año al 140% anual. Y los precios van a subir al 140%. Entonces le estás pegando muy fuerte. Entonces lo que se habla de costo social, yo creo que hay que entender que el ajuste es la racionalidad. Pero hay que hacerlo, si me permitís hacer un ejemplo de cómo se hace un ajuste racional.
tratando de que nadie se vea perjudicado. Vos tenés 250.000 personas en el Estado federal que tienen que pasar al sector privado. Se hace una reestructuración el primer día, se eliminan todas las funciones del Estado que no corresponden. Medir precios, controlar góndolas, ¿viste? Decir 2 personas a medir con 1 centímetro cuánto mide cada uno, es un disparate. Cantidad de cosas que hay disparatadas en el Estado. Todo eso se elimina. Pero las personas quedan en disponibilidad. Se van a su casa, pero siguen cobrando el sueldo. Y cobran el sueldo durante 1 año y después los indemnizás. Y en ese año te concentrás en hacer programas para dar incentivos a las empresas para que lo tomen y los capaciten. Entonces tenés mucho tiempo, mucho más que cualquier actividad privada. Si a vos te cierran una empresa o te cierran una parte de una empresa y despiden gente, no te hacen estos programas. Desde el Estado tenés la posibilidad de hacerlo, de hacer programas. Fíjate, estamos diciendo que gane el Estado porque vas a reducir el gasto público, que gane el sector privado porque le vamos a dar un incentivo para que los tomen. Por ejemplo, no les cobramos cargas patronales por 2 años, y que gane también la persona porque puede cobrar doble ingreso durante 1 año si se pone a trabajar rápido. Bueno, Agustín, te agradecemos mucho esta conversación. Vamos a ver qué es lo que queda después de todas estas propuestas que has dejado acá sobre la mesa y después de las elecciones. Agustín Echevarne, economista, Libertad y Progreso. Muchas gracias por estar esta noche aquí en Noticias a las 20:30. Muchas gracias, Silvina. Un placer.